7 de la tarde, 6 digo, con 48 minutos, 19 grados la temperatura, 42 el porcentaje de humedad. Gracias. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui, 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Señoras y señores, Fervente con nosotros. Me autoaplaudí. Sí, Que tenés el aplauso. El 7 de enero. El 7 de enero. Exactamente. Nació mala fecha para cumplir años, ¿no? Muy mala. No. Pero ahora me gusta. ¿Por qué? Desde que trabajo siempre coincido con un estreno Claro. o vacaciones de chiquito. En la etapa escolar La escuela, se sufre más. claro. Claro, juntar para ir para el cumpleaños. Pero, ¿sabes a los qué? pibes. Tengo una cosa rara que me acuerdo una vez que lo festejé como en marzo con otro compañero y después, mi familia tenía una casa como en un country, entonces ¿Por qué te da vergüenza? porque soy argentino culposo. Ahí está, perfecto. Ay, Lo claro. hice con cierta vergüenza. Igual para sacarme la culpa, la perdieron, quebraron, no se preocupen, hasta Bien. los 14 lo gocé Sí, nada más. todavía la estamos pagando. Sí, y ahí estaban los chicos de la colonia y todo. Bien. No estuvo tan mal. O sea, si tenés plata no sufrís cumplís en enero. Perfecto, claro. Esa es la Estás en Punta conclusión. del Este, estás en un lugar. Es mejor. Bueno, Kinky Boots. Viernes a domingos en el Teatro Astral. Miércoles, amigo, perdóname Miércoles a que domingo. le pasa la semana pasada. Echen a la producción. Miércoles a domingo. Se suspendió porque hubo una pandemia, no sé si lo saben. ¿De qué, che? Después te cuento, Claro. después te cuento. 23 menciones en los premios hubo. 23 menciones. Sí. Que Yo son que hago teatro, no tengo 23 rubros para que me nominen. No solo que no me nominen, no. tengo 23. Ay, tu mamá pagó la radio. Claro, hay que Seba. tener 23. No da. Bien, bueno, contanos, ¿de qué se trata Kinky Boots? Bueno, Kinky Boots, primero para poner en contexto, es una obra que estrenamos el 15 de enero del 2020 y el 14 de marzo bajó, habiendo estado 8 semanas, nada, a la cabeza y Sí, con sí. una cosa que a mí en 17 años que hago musicales nunca me había pasado. Si tenés 20 años, vos, dale. 32. Empecé a los 15. Parece de 14, ¿no? Parece Bien, que Sí. Bien. Y bueno, obra que protagonizo obviamente junto al gran Martín Bossi. Es la historia de Charlie, que es mi personaje, es el hijo del dueño de una fábrica de zapatos de un pueblo que no quiere seguir con el mandato familiar, que es el de dirigir la fábrica, hasta que el padre muere, la hereda, no solamente la hereda, sino que descubre que está en quiebra absoluta, lo cual significa echar a toda la gente con la que él se crió, porque es como si pasara acá en Hurlingham o en cualquier lugar de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires. Y en un evento fortuito en la ciudad se cruza con Lola, que es una drag queen, que es el personaje que hace Martín, y se le ocurre ahí como el eje de la historia, que es dejar de fabricar zapatos típicos como zapatería Guido de Recoleta para hombre Grimoldi. y hacer botas para mujeres que en realidad son varones, o sea, para drag queens. Esto está basado en hechos reales, esto pasó en Inglaterra hace muchos años. La obra fue un éxito enorme en Broadway, de hecho ahora vuelve. El protagonista fue Billy Porter, que quizás todos lo conocen de la serie Pose, es ese actor negro que va a las galas enormes, tipo vestidísimo. Si lo ven, lo conocen enseguida. Seguramente nuestros oyentes lo conocen más que Seba, que se me quedó mirando. Como diciendo, Sí. Tiene más red Pero carpet. la podría haber careteado. Sí, Decir, no, sí, pon sí. esto. Juli Sí. también, pero se les dejé pasar. Bien. Y bueno, básicamente la obra tiene música de Cyndi Lauper y es la obra más actual con la que me tocó trabajar. Ya antes de la pandemia lo era, ahora post pandemia digo, ya Argentina, una fábrica que tiene que cerrar, el famoso reinventarse. Claro, es universal desde Y ahí. sucede una cosa que a mí nunca me pasó de verdad, que a todo el mundo que viene le fascina. Yo digo, puedo dar la vuelta a Manzani para el taxista, al abogado, al productor, y a todos les va a fascinar, porque es imbatible la historia. Con Martín, con toda la humildad del mundo, digo, sé que hacemos una dupla que es hermosa y lo adoro, y si nos está escuchando le mando un beso enorme. Ahí tenés al actor en pantalla. Sí, lo estás mirando ahí. Ese ahora Martín. sí. Ese es Ese Bossi, Martín. ese Martín Sí. Claro. Está cambiado, Ese Martín, es después le Billy contamos. Porter. Sí. Así que nada, disfrutando una vuelta que fue realmente muy esperada. O sea, a nosotros estos 2 años nos la pasamos hablando de la vuelta de Kinky. Claro. Y era que esto va a volver, esto va a volver, esto va a volver. Y el viernes fue, bueno, ¿Y cómo estabas el viernes previo a la función? raramente muy tranquilo, muy tranquilo. Veníamos ya con toda la semana de Pero viste que te de preocupás preestrenos. cuando estás tan tranquilo. Decís, Literal. ¿qué me está pasando? En un momento fui a saludar a los camarines y me dice, qué tranquilo que estás. Y ahí me... ¿Qué? ¿Cómo tenés que estar? ¿Por qué? pasa? ¿Qué? Ahí.
Pero después me di cuenta que tenía que ver con la alegría enorme que tenía. Bueno, fue un fin de semana de localidades agotadas todos los días, doble función los sábados, agregamos una función más hora para Semana Santa, el viernes metimos una doble más, y celebrando la bendición de... Es como una revancha. Ricky Pashkus, que aparte del director de la obra es mi socio en una escuela que pusimos, tiene una frase que me encanta que dice: el arte es revancha. Todos los que hacemos arte nos estamos vengando de alguien. Excelente. Del que te dijo que no, del que te dijo que sí, pero y de alguna tristeza personal también, de algún drama. Y para mí fue la venganza de esa frase que escuché tanto en la pandemia del teatro murió, el teatro no vuelve más, o son los últimos que van a volver, y poder estar ahí en una sala con 1.200 personas que están una a la otra festejando, celebrando, y nosotros ahí haciendo lo que hacemos, porque uno no trabaja de actor, uno es actor, es como parte, es como las profesiones cuando están ligadas a la vocación, es parte de la identidad de uno también. Entonces había una parte de quien yo era que estuvo dormida 2 años y que escuchaba amenazas. ¿Y esas amenazas alguna vez te las tomaste en serio y decir, y mira si no vuelve más esto? No, yo desarrollé como un método de negación, total. No, y de cuidarme. Yo me enojé mucho en la pandemia, me enojé mucho con las personas que tenían micrófono y los medios, porque siento que fue... Seba. Julieta. No, los micrófonos son tuyos. Julieta y Sol despeinada. ¿Quién los compró? Sí. ¿Vieron la frase de Spider-Man? Un gran poder tiene una gran responsabilidad. Sí. Para mí fue el momento para que se lucieran, y esto a nivel mundial. Era una cosa que dejé de ver, me convertí en esa persona que siempre critiqué, que decía no miro tele. No miré tele 2 años porque prendía y me agarraban lo más parecido a un ataque de pánico que puede existir, que es la cepa, la virus, la vacuna no vacuna, que esto, que la muerte, que el número, que... Y en un momento, rápidamente creo que todos nos dimos cuenta que había mucha desinformación, un gran porcentaje que era... ¿Y qué hacías? Nada. Con tu tiempo, ¿qué hacías cuando al principio todos hacíamos masa madre? Sí. No sé. Yo justo empecé mi relación con Nico, con mi novio, una semana antes de la pandemia. Claro. Buen momento para Buen arrancar. momento. Porque nosotros que estamos en Intenso 1000 igual. años. Llevan como Claro. 7 igual, ¿no? Sí. Porque también es más intenso. ¿Entendés que Más o menos, sí. yo hice jueguito con el papel higiénico? ¿Te acordás Claro. cuando hacíamos jueguito con los No, papeles? sí. No, Estuve ahí. pero las primeras 3 semanas Sí. estuve solo en mi otro departamento que estaba antes, y literal, un día juro que le vi la cara a la locura. La vi ahí y dije, para, no, si cruzo este umbral, Pero fue muy duro. ¿Y a tu novio lo conociste durante...? Mi novio trabajaba en Kinky Boots también. Ok. Nos conocimos y una semana antes, vamos a decir la verdad, una semana antes me empezó a dar bola, después de mucho tiempo que no. Y a la semana se terminó la obra, nos guardaron y nada, fue un flash. Y después de 3 semanas agarré el maple de huevos y el papel de papel higiénico y fui caminando 35 cuadras hasta su casa, con riesgo de ser detenido. Y qué miedo que se caigan los huevos. Qué miedo, Porque totalmente. es como una carrera de mozo. Sí, claro. Yo no me hubiera animado a Es eso. simbólico, ¿no? Caerle en pandemia con un maple de huevos. Y papel Sí. higiénico. Como, Sí, sí. Todo. mirá hasta Acá dónde está. llegué, mirá hasta Exacto. dónde vine. No, él también se tuvo que mover porque él estaba en lo de su mamá, o sea, nos encontramos él justo se había mudado también Ah. una semana antes, o sea, le habían dado su departamento y... Valiente lo de él, ¿eh? Porque estás Sí. esperando ir a vivir solo y te cae uno que... Muy valiente. Sí, qué sé yo. Muy valiente. Igual no me instalé mucho. Estuve una semana, después volví. Empezamos ok. a hacer eso. Y hoy no conviven. No, no convivimos. Vivimos muy cerca, a 6 cuadras, y nos funciona divinamente. Lo disfrutamos mucho. ¿Y qué sentías cuando no te daba bola? Decías, este guacho. Simplemente no te quiere, pensaba, ¿no? Le dije, bueno, ya está. Pero él ya sabía todo que a vos te gustaba, pero no daba señales. Un poco sí, también tuve mi dignidad. Claro. Poquito. No me pero voy a estaba. regalar tanto. Pero yo habían pasado como de aquella primera expresión de agrado a que sucedió pasaron como 3 meses y medio, entonces... Pero y te agarra el ego del artista a decir, ¿cómo no me va a querer a mí? Si bailo bien, actúo bien, canto no sé bien. si es del artista. Es No, boludo. yo este decía, pibe. No, es yo, del amor propio. En el escenario decía, con este la mato, con este la mato. Ah, y claro. Nada, el guacho, nada. Tengo una pregunta. Sí, obvio. Perdón si puedo. Sí. ¿Cuáles fueron armas de seducción? ¿Cuáles serían tus armas o cuáles fueron las que usaste? Armas de seducción. Todas las que usé fueron las que no funcionaron con Nico. Por Es que eso fue lo verdad. Claro, primero ser como el líder, como canchero del elenco. Qué boludo es uno cuando quiere conquistar. No, Qué Pero boludo tiene es que ver con lo que hablábamos antes. Me hice muy amigo de una amiga de él que estaba en el elenco, que igual es amiga, pero Sí. había una parte mía que estaba ahí. Era una movida política. Era una movida estrategia. política. Estás rosqueando. Absoluta, rosqueando. absoluta. Rosqueando. Y después,
creo que gané cuando solté. Claro. Cuando solté. demostraste desinterés. Aparte, no era desinterés, lo peor, la amiga me decía, vos no sos vos cuando estás con él. Y eso no es nada peor, porque decís, ¿cómo es ser yo? Claro. ¿Cómo Si es no ser sé yo? cómo soy yo. Claro, ¿qué me está diciendo? Es como. Claro. Viene el que te gusta, hace como. Actúa natural. Actúa Sí, natural. No sé actuar natural. Pero Sí. el escenario para mí era, porque en los musicales hace mucho que los personajes rotan para que hay un reemplazo que siempre está afuera que se encarga de reemplazar a la gente del elenco y tiene funciones programadas. Entonces hubo una vez que a él lo rotaron Dijiste, y se esta quedó es a ver la función. Dije, esta es mi noche. Sí, sí, sí. había Sí, 1000 personas, pues yo actué todo Claro, para él. claro. Y al día siguiente vino, me felicitó y ya está. Ahí Es que empezó. pasaba eso. No, es que pasaba eso. Ah, solo eso, Era admiración eso. artística. Vos decías, Sí, muy buen laburo. Y me hacía así, yo tipo... en el hombro. Aparte de esas cosas, no sé, nos cruzábamos en un pasillo y decía, o sea, solos, digo, acá sí no es como el momento para nada. Nada. Frío, Nada. frío, frío. Pero le sirvió a él. Y acá estamos. La estrategia le sirvió. Sí, sí, Qué acá bien, estamos, qué acá bien. estamos. Con Fer Dente estamos, señoras y señores. Kinky Boots en el Teatro Astral de miércoles a domingo. Esta semana tienen un montón de funciones. Montón. Por Semana Santa. Con Martín Bossi, con Laura Esquivel. Esquivel, que es personas para poner en la mesita de luz también. También, sí. Vino, vino, Laurita, vino. La tuvimos hace poco también. Mucha gente arriba del escenario. Martín. Somos como 30. 30. En escena, 15 músicos, más toda la Wow. gente técnica. Los sábados y los viernes, ahora que tenemos doble función, la cena es como... No sabes lo que son esos pasillos. Me imagino, Claro. ¿no? Hubo pastel de papa la vez pasada. ¿Qué producción te da pastel de papa para Ay, no 50 te ¿Te hace bien pastel de Yo no papa? comí, yo no comí. Vos no comí. No, no comí, Claro. no comí. ¿Qué comes vos entre función y función? Iba a pedir un pollito, Ujú. pero este fin de semana no llegó un tema. Y bueno, después de romper camarines y demás, Patear tachos. no me miren a los ojos. comí una banana con castañas de cajú. Poco. Pero me vino bien. Pero Pero parece poco para desgaste. encarar otra función de 2 ¿Sabes horas. qué? Después creo que después hice como un auto M. Bien, qué sí, felicidad. sí. Los artistas también, ¿ves? ¿Vos Sí, crees que claro, qué uno come felicidad. chatarra? Re. Sí. Sí. Nombrame clichés del actor de musical. Hoy Eh, estuvo Joaquín Furriel con Matías a la sí. tarde. Y Joaquín decía, bueno, los abrazos del actor, la Sí. emoción. A mí me da una cosa que Sí. me carga mucho mis amigos y demás, porque yo digo que yo no soy actor. Como que. ¿Qué sos, cerrajero? Y entra lo mismo en el musical. Como a mí Sí. me pasa que lo veo tan de afuera todo. O sea, que lo peor es que debo ser el más de Claro. eso, ¿no? Pero digo, sí, el actor musical, a ver, por ejemplo, tiene un pañuelito en la garganta. Si tiene una cosita. No te saluda por las dudas. Porque no tengo Y te hace una ese gesto, Tengo ¿no? una cosita Sí. acá Sí, que sí. no sabes qué es nada. O habla muy técnico como, no, y los armónicos medios los tengo como, eso pasa mucho. Siempre tiene como una mochila, siempre viene de clase o va a clase. Claro. Estira. Estira mucho. ¿Se emociona como el actor de texto o no? Sí, también. Y tiene una tara con los famosos. Ajá. Como hay mucho de... No, es porque es famoso. Claro, porque hay mucho grosso de musical que no es famoso. Claro. Mucho De cantante. hecho, no vamos a nombrar Sí. quién, pero hay una persona que ganó una vez un premio de musical y subió y su discurso fue... ¡Se puede sin ser famoso! Y ahí lo que Ay, me deschavó es las ganas que tiene de ser famoso. Claro, porque los famosos sí lo conocen. Esa es la paradoja. Los famosos conocen a ese artista, los no famosos no lo conocen. Exactamente. Ay, quiero saber quién es. Ya me Después vas te a decir, cuento. Sí, ya me vas sí. a O decir. sea, muchos, si lo vieron, esa entrega sí. Pero hay un tema. Tenemos un montón de clichés. Un montón, un Sí, yo, montón. por ejemplo, desarrollé manías. En mi camarín hay un nebulizador, que ahora lo tengo portátil. Bien. Y hay un humidificador Bien. que está prendido siempre que llego. Wow. Porque el aire acondicionado y la calefacción secan el ambiente Te y secan las reseca. cuerdas. Claro. Bien. Después siempre tengo la botella de agua. Julia, que le mando un beso enorme, es mi vestidora en la obra. Culpa. ¿Sí? No, Julia es lo más. Y Julia Sí. a veces es tipo Robocop, porque tiene de un lado, le salen los pañuelitos, pues yo no bajo nunca el camarín en toda la obra. Entonces, en un momento me suena la nariz, tiene el agua, en un momento la otra vez estaba con alergia, había un coso para el spray nasal y es Tiene gracioso, todo. porque es Wow. como una cosa así. Y a mí, te juro por Dios, me da tranquilidad, como que yo sé Claro. que está, porque es justo esta obra, estoy literalmente todo el tiempo y es muy difícil y muy exigente y demandante vocal y físicamente lo que me toca hacer. Entonces, hay veces que me siento re expuesto. Ujú. Digo, la otra vez hablábamos con Martín, tanto los dos tenemos como momentos que es como estás solito con tu alma ahí
y la banda y la tenés que clavar o lo que sea, y tipo, y estás en una escena anterior y decís, ahí tengo un moco, ¿no? ¿Me estás haciendo un poquito de agua acá? Uf. Y la... Ok, ¿estamos peleas. bien? ¿Está seco esto? No, agua. Ok. Y tipo, borde panic attack, mal. ¿Y pensás, bueno, ahora recién volvieron, pero pensás la obra o ya te sale espontáneamente? Bueno, el domingo me pasó una cosa rarísima que me ha pasado otras veces. Después de la doble función del sábado y todo, veníamos desde el martes haciendo funciones. O sea, el viernes estrenamos, pero preestrenos. Y el domingo, claro, después de la doble, dormí, me desperté, fui, subí al escenario y ya no sé por qué dije, estoy desconcentrado. Y ya dije... ¿Te la creíste? Me creí que estaba desconcentrado. Entonces hablaba y se me trababa un poco la lengua y decía, me está por dar una CB. Ay, no. O sea, empecé en un momento... Mientras hacías la obra pensabas... Yo estaba cantando. Subía, hay una parte que es como un primer piso, dije, ay, tengo vértigo. Te estaba declarando todas las ¿Tengo patologías. un problema? ¿Cuándo se pasa esto? Y dura 2 horas, iba por el minuto 15. Después lo vi a Martín, Martín está raro, le pasa algo a Martín. No, fue una función terrorífica, como a veces la cabeza te hace unas, Claro. sí, unas trampas feas. Total sinceridad, Fer, ¿eh? Sí, ¿Cómo te llevas con el ego? Por ejemplo, salen a saludar, lo aplauden más a Martín. es que no pasa. Ay, no, Esa. Ahí te respondí. Ahí te el ego. Listo, perfecto. No, Listo. fuera de chiste, bueno, Sí. obviamente que lo que todos sabemos, todos queremos más para uno, Sí, así nos claro. criaron. Pero me pasa algo con Martín que yo no sabía cómo me iba a llevar con él, ni él sabía cómo se iba a llevar conmigo, porque cualquiera que nos vea afuera somos o sea, cosas completamente distintas, universos, generaciones, todo. Le dijiste bien. Sí, viejo choto. Le Yo dijiste escucho viejo choto. No es más Y chico. Martín es de mi generación, sí. No, bueno, Martín tiene 47 años, yo tengo 32, o sea, nos Vos tenés separa. 69, claro. Y nos unió mucho el trabajo, o sea, y nos queremos mucho. Ayer me llamó 40 minutos hablando por teléfono, nos compartimos. Cuiden la voz, che, hablar Sí, por cuiden la teléfono. voz. Compartimos Y es todo. aburrido hablar por teléfono tanto tiempo. Sí, pero tenía muchas cosas para contar, Ok, ¿no? De Martín es divertido. Y de verdad que en el escenario construimos una cosa que es muy especial. Habla mucho como de la dupla que estamos a hacer, porque yo digo que somos como el yin y el yang, como nos complementamos mucho en una obra que a los dos nos deja todo muy servido a cada uno en lo suyo. Entonces, el saludo es los dos juntos, entramos los dos solos, ok. avanzo yo primero, después avanza Martín, después nos aplauden a los dos. Y digo, él me decía el otro día, con vos se paran porque sos el primero, y el aplauso de verdad que es como... Es hermoso. Yo me emocioné el sábado, de hecho la segunda función, me emocioné con el aplauso que le dieron a Martín. Porque hay como una cosa donde el teatro es trabajo en equipo. Digo, todos los que nos subimos al escenario alguna Pero vez... todos tenemos miserias o te puedes pero tener un sentimiento cuando así. está todo, digo, yo que hace muchos años me subo al escenario, tuve también mucho tiempo para lidiar con Claro. esas miserias, y aparte que nunca aplaudieron a nadie más que a mí, pero Eso más lo allá de sabemos. eso... No, y después te das cuenta, es hermoso, pero no es tan importante. No, de hecho, cuando estrené Kinky, sigo con sinceridad absoluta, la primera vez, lo que hablaba en mi terapia era no disfruto el aplauso. Porque claro, en mi cabeza, yo tenía que directamente en ese momento, no sé, emocionarme, temblar, y siempre era como... tendría que pasar, como la chica que llamó, estoy hace 9 meses. Sí, Era claro. Está el teatro lleno de Sí, son aplaudiendo. 1200, pero no. Y me agarró toda una tara que bueno, es un momento más del espectáculo. Igual es muy argentino, muy del teatro argentino, el saludo. Vos vas a Londres, a Sí. Estados Unidos, y es tipo ¿Se un van? trámite. No, No. hace tiqui, tiqui, tiqui bajo el telón. No, Te acá fui. es- Acá es. No, pará. ¿Y el actor que vuelve? Bueno, no. Hacen el saludo. Ay, YouTube, qué por favor, relate, incómodo, Julieta. por favor. Saluda. Seba saluda, Ay. agradecido, sudado. ¿Puedo hacer uno? Se va, ¿Puedo hacer uno se yo? va, claro. Tengo uno. Este es Muy muy bien. de... Vuelve y nadie te llamó. Nadie te No, llamó. Nadie te llamó. Nadie te La gente se iba a llamó. comer. Este es de Claro. musical, este es de Ahí va, musical. Ferden te va a saludar. Ponga en YouTube, ponga en Termina YouTube. la obra, ahí va Fer. Sale a saludar, sale cansadísimo. Sale corriendo. Corriendo y cansado. Como el Abre Diego. los brazos. Ahí está, hace que abraza a todo el público. Ahí está. Pone cara de cansado, de emocionado. Aplaude a los demás. Muy bueno. ¿Se va? Se va y vuelve otra vez. Con la cabeza. Ya está, andate, hermano, andá al camarín. Sí. ¿Viste cuando los actores se van en silencio? Yo como voy de espectador sostengo Claro, la luz que sí, desaparecen sí, sí. el Claro. costadito Por eso porque es hay que irse feo. rápido. Hay que irse rápido. Sí, sí. Qué El saludo- y siempre se señala alguno del público también. ¿eh? Obvio. Señala. Sí, vos, Sí, vos, y vos. toda la gente se ha vuelto a mirar a ver si es ¿quién Susana. será? Sí. si A es, ver si quién. es Messi otra Claro. vez. No, no. Bueno, tenemos una ruleta.
Sí. En la ruleta hay nombres o palabras, Temas de la vida. temas de la vida y... De lo que sale hay que hablar. Claro, tenés que hablar, ¿de acuerdo? Bueno, Claro. Ruleta, para Fer Dente, que está con nosotros, Vamos protagonista a de ver. Kinky Boots, de miércoles a domingo en el Teatro Astral. Tocó, señor director, High School Musical. Adelante, perfecto. Ah, este puedo decir. tenés que hablar. Monólogo. Matías Martín. ¿Qué? Matías Martín. High School Musical fue el programa en el que me hice conocido, tenía 17 años, fue un casting al que dudé mucho ir porque venía del teatro serio, era alumno de Hugo Midón, había trabajado con Hugo Midón y ir a un reality estaba muy mal y Disney estaba muy mal en ese universo y trabajar de joven también estaba mal, así que me estaba por anotar y cuando había que poner el DNI, hablando que hablamos antes de la identidad, no lo puse y me fui a terapia. Y volví y me anoté. Y me anoté un casting de 26.000 personas. Y bueno, fui quedando. Pero según dicen que cuando te vieron dijeron, este pibe va a ganar. Pero ¿sabes qué? Eso lo dice Ricky. Ajá. Ricky dice que pasó por la fila, me vio y le dijo al asistente, él va a ganar. Ay, no te la creo. No, Yo tampoco se lo creía, pero el no te lo creo asistente como salió. se dice, No, olvidate. Es que no te ya creo. sé. Te está diciendo mentiroso. Mentiroso. Conociéndolo a Ricky puede ser, pero sí, y fue muy hermoso. ¿Y te acordás que, seguro, que cantaste o que tuviste que hacer en la primera, no cuando fuiste quedando? La primera era una canción de... 2 minutos, de ya no High sos School igual. Musical. No, sos botón, sos No, botón. no, no. Una que te daban ellos. Sí, una que estaban ellos, sí. Con Y Ricky Pascus tiene el IAM, Instituto Argentino de Musicales. Exacto. Y dice que dijo, con este me voy a abrir una... Sí, eso. Diga también. ¿Estoy para ir a estudiar algo, Fer, o no? Sí, obvio. O sea, lo que pasa que es ¿Qué? una formación, o sea, son 4 veces por semana. No te tenés que morir, 22 horas por día. 22 horas por día, sí. No, todo por el día. semana. Bien. Es como la universidad. Me estás diciendo que no. No, dejó No, te veo trabajando, digo, como vas Dejé el CBC porque me tenía que tomar 2 bondis. Sí, pero para mí ahora sí tenés Podría tiempo. ser. Te hablo yo podría que ser. no terminé la secundaria, como Tita Merelo. Siempre digo Bueno, lo mismo. no es un buen ejemplo para la juventud No. porque No. otro dice, ay, yo soy apasionado. Hay Bueno, que terminar. hay que ser ferdente para Claro, obvio. No, Vamos con eso. Otra más en la ruleta. A ver qué Tiramos sale. la ruleta y toca docencia, justamente, Docencia. que hablamos. Bueno, yo a los 20 años empecé a dar clases de una manera muy así cara dura, pero tenía la necesidad de... A mí siempre me gustó estar con gente apasionada, como me ponía muy triste. El primer musical que entré había un chico en el elenco que en los ensayos estaba como tirado en el piso y yo no lo podía mirar, pues yo no quería que nadie me desmitificara lo que yo creía que tenía que ser un musical o un trabajo profesional. Y la gente joven tiene mucho como la ilusión en los ojos y el deseo. Y a los 20 empecé y armé una compañía y lo que como yo siempre estudié en lugares distintos, o sea, actuación por un lado, canto por el otro, danza por otro, porque no había una escuela como IAM cuando yo Esa. me formaba. Por eso la De verdad, hizo. Es que literalmente de ahí nació. Ajá. Entonces yo en esas clases que daba hacía como mis experimentos de, bueno, esto que estudio acá en el brío con Claudio Quinteros y en canto con esto y digo, a ver cómo es esta mezcla y si es lo mismo. Al final del cabo mi hipótesis era que en realidad el instrumento es el mismo y la teatralidad es la misma. Lo que cambia es cómo se entrenan las cosas. Y antes de la pandemia venía como con esa idea de cómo me gustaría un espacio donde yo hubiera tenido a los 16 años cuando me sentaba a comer en mi casa y me preguntaba, papá, ¿qué ibas a estudiar? Y yo le decía marketing para evadir el tema. Si yo hubiera tenido, la imagen era, si yo hubiera tenido un folleto de un lugar, entonces, mirá, yo sé que esto va a ser una pelea, pero mirá, son 4 Claro, años. no tenías nada para presentarle. No sabía, o sea, como Claro. ¿Y tu viejo qué hacía? mi papá tenía una gomería. No. Ah, lo mismo. Lo mismo que Lo yo. mismo, Sí. sí. Y mi mamá era abogada, o sea, Bien. vengo del palo. Claro, claro. Y nada, se Pero lo gomería, musical, cierra Claro, todo. Sí, como yo. como Sí. Gris. Ajá, El claro. musical. Y ahí hablé con Ricky justo antes también. Todo fue antes de la pandemia, 10 días antes. Y él me dijo que estaba con ganas de armar un proyecto educativo nuevo también. Y todo el primer año de pandemia armamos la escuela, la abrimos el año pasado. Y ¿Dónde este está? año tenemos 3 sedes ya. Ah. Y tenemos más de 400 alumnos. Es una de las escuelas más grandes de Latinoamérica. Así, en un año y medio. Excelente. Tenemos en Palermo, en Scalabrini y Córdoba, en Recoleta, en Rodríguez Peña y Vicente López, en el Pasaje del Correo. Y abrimos hace una semana la tercera sede en el centro. Que se llama- Tercera. Upa. En Esmeralda y Callao, en la otra cuadra del Maipo, tu teatro. Qué lindo. Qué lindo. Tú te- Esmeralda de Callao no puede ser. Esmeralda y Corrientes. Estoy harto que digas mal esa dirección. me quedé Harto. mal. Que sea la Señoras y última. señores, Ferdente, fuerte aplauso. gracias. Miércoles a domingos, Teatro Astral, Kinky Boots, IAM, Instituto Argentino de Musicales. Ahí nos vamos a anotar. Obvio. Vos te vas a anotar Por conmigo, supuesto. Jirafa, el año que viene. Por favor. Vamos a estudiar ahí. Qué lindo. Gracias por haber venido, Un Fer. placer, un gusto enorme. Nos quedamos con Sol despeinada. ¿De acuerdo? Hasta las 8, vuelta y media.
recién es martes, el peor día tal vez. Pero ninguna duda. Sintonizás con la radio. Y la radio sintoniza con vos. Somos Urbana Play 104.3. Tu radio. En el momento que quieras. Andes Origen le pide un momento de atención y le recuerda que darse un gustito es beber con moderación. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si ya tenés personal en tu celu, te pasás, suma internet en tu casa y completa tu conexión total por 1.990 pesos por mes. Y podés, por ejemplo, empezar a mirar una temporada en casa a la noche y terminarla en la combi al otro día. Pedilo al 0800-199-0200. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total, personal. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Q 30 63 94 53 73 8. Urbana Play anuncia Harry Styles en Argentina. 3 y 4 de diciembre, Estadio River Plate. Gira Love on Tour 2022. Harry Styles, un sonido Urbana Play. Evento sold out. Produce DF Entertainment. Jugar con amigos, juega. Que tu familia juegue, juega. Por eso Geva abre la inscripción 2022 con precios y planes imperdibles. Conocelos en www.geva.org.ar. Jugá en Geva. Geva juega. ¡Compre, compre! Cerveza Andes Origen, la más famosa y rica de Mendoza. Dese un gustito. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En la promo Set de Ganar hay 50.000 pesos por día. Nestlé Pureza Vital, Eco de los Andes y Glaciar se unen para hidratarte y saciar tu Set de Ganar. Ingresá en www.setdeganar.ar. Sumate ahora a la promo Set de Ganar y participa por 50.000 pesos todos los días. Promoción sin obligación de compra, válida para Argentina. Excepto Neuquén, Pioneros, Sal de Tierra del Fuego. Desde el 14 del 3 del 2022 hasta el 13 del 5 del 2022. Bases y condiciones en www.setdeganar.ar. Andes Origen le pide un momento de atención y le recuerda que darse un gustito es beber con moderación. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos. El asado del domingo es la compra familiar. Llevas de todo en Vital. Vital. Ahora sí disfrutas. Vital. Siempre Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. ¡Upa! ¡Opa! ¡Ipa Roja! El sabroso amargor de una cerveza en copa. De Mendoza con cariño. ¿Se le antoja? Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. La crema curativa Dr. Selvi cuida tu piel desde hace más de 60 años. Es recomendada por médicos y farmacéuticos para curar paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Absorbe rápidamente y no mancha tu ropa. Dr. Selvi, el secreto mejor guardado del Uruguay. Llega Hernán Casiari a Calle Corrientes con su gran show, Una madre extrovertida. Nunca antes una madre humilló tanto a un hijo. Cuando yo estaba tratando de parecer masculino, Chichita entraba sin golpear y decía cosas así. Hernán, ¿ya le leíste a tus amiguitos la hermosa poesía que escribiste? Martes 31 de mayo, 20-30 horas. Teatro El Nacional Sancor Seguros. Conseguí tus entradas en PlateaNet o en la boletería del teatro. Corrientes 960. Una madre extrovertida con Hernán Casiari. Invita Urbana Play. Nos ves y nos escuchás on demand. En YouTube y Spotify. Somos Urbana Play 104.3. Compartí la experiencia. Compartí tu radio. Algo me dice que este otoño será el otoño definitivo. En el futuro la gente lo recordará como el otoño verdadero. Es un presentimiento que tengo. Pero bueno, para ser sincero, me pasa con todas las estaciones. Veremos si esta vez se cumple mi profecía. Vuelta y media. Un programa que también se escucha en otoño.
7 de la tarde, 18 minutos en la República Argentina. En un minuto, nada más, en un ratito, jugamos a quién tiene más seguidores en Instagram, ¿de acuerdo? Sí. Un juego fantástico, fantástico, del que habla el país entero. Lo que te voy a pedir, ya que hoy está Sol, que no te pongas a gritar No, como un enajenado. no, se ya te fue. pone esa Y acá, Quédate toda esa tranquila. vena, toda Ya inflamada, me pone mal. No, Yo no quédate quiero que ella se asuste y no venga Por más. supuesto. ¿Viste? Como, trata de comportarte, nada más. Quédate tranquila. ¿Está bien? ¿Bien? ¿También, chicos? Bien, sí, estamos re bien. Bien, bien. Y tenemos consultas, valga la redundancia, para el consultorio. Pablo Fábregas está en Tandil, hoy hace Sí. función allá. Esto es una joda total. Una joda total. Olvídate. Y vos te fuiste a Miami la otra vez. ¿Vos te fuiste a Miami? No me, nada, Yo fui. nada. Vos no me trajiste nada. Chocolates. Te pedí. Alfajores de Miami, algo. Alfajores, Algo. Bien. Los clásicos. Tenemos audios para el consultorio de Sol Despeñada. Hola. Hiciste. Hola chicas, buenas tardes. Tengo una pregunta para Sol. Sol, ¿viste que hay como toda una explosión de OnlyFans y de videos porno Se en va. Twitter? Hay como una sobreexposición de los cuerpos. No sabía. ¿Vos crees que eso afecta al encuentro sexual real entre las personas? Porque al mismo tiempo se ve una sobreexposición de cuerpos, pero hay mucha gente en Twitter diciendo que le recontra cuesta vincularse, como que la gente no se compromete, o gosteo. ¿Vos crees que la sobreexposición de los cuerpos y de tanta oferta sexual haga que la gente le dé como más cosita vincularse realmente? Guido. Guido Costeo. Costero. Vos no nos escuches, Sol. Vos hacés. Perdón. Ay, Olvídate acá de hay una nosotros. interna, acá hay una interna. Sí. Bueno, sí creo que es verdad que estas nuevas aplicaciones, OnlyFans es una aplicación en donde vos subís fotos de tu cuerpo, la gente paga para obtenerlas, es simplemente eso, no es demasiado compleja la idea. Pero sí es verdad que las redes sociales muchas veces, lejos de lo que uno tiende a pensar, que es que nos acerca, veo tus fotos, por ahí, viste, no te invité a tomar algo y ya sé quién, viste, le vi la cara a tus amigos, a tu familia, sé que tenés un perro, sé que, no sé, te comes helado, qué sé yo, no sé. Las redes sociales, lejos de unirnos, a veces nos separan porque Claro. han quitado, digamos, mucho de lo vincular de cara a cara, más la pandemia que no ha ayudado para nada en lo vincular. No sé si, la pregunta en particular me parece que esta persona era si OnlyFans o si eso como que afectaba un poco el vínculo. Yo creo que sí, o sea, sí lo afecta, pero no sé si responsabilizaría exclusivamente a las redes sociales, como que no le echaría la culpa de todo a decir, bueno, como ahora la gente sube fotos de sus cuerpos, entonces no me vinculo. Pero No puede sé. ser que lo explícito le robe algo a lo erótico o a la calentura, es decir, mostrar tanto, tal vez, no sé. Sin dudas, Puede sí, pasar. coincido con lo que decís. De hecho, me parece que uno a veces desea lo que está fantaseando y Claro. lo que es fantasía no es lo que estás viendo. Yo no fantaseo un vaso, lo tengo acá, ¿para qué lo voy a fantasear? Pero O sea, pará, yo te digo, jirafa, 1 kilo de helado y ves una foto de helado. ¿Con qué fantasías más? ¿Entendés? Con tener el kilo de helado, no con ver foto de helado. pero ¿qué te excita más? Voy a utilizar el verbo excita. Sí. ¿Escuchar kilo de helado o ver una foto? No ver el helado, ¿eh? Ah. Ver una foto. Pero una voz así, kilo de helado. ¿Qué Claro. Kilo de helado. El kilo de helado. Kilo de Escucharlo, helado. escucharlo. Sí. Kilo de helado. Claro, hablar de helados. Hablar de helado. Hoy hablamos Claro. de la apertura de helados y En el acá, día del IDEM. si te he visto no me acuerdo. Claro, por supuesto. Bueno, depende mucho de los estímulos. Esto es interesante, de ver si lo que veo me fantasea mejor que lo que escucho o que lo que huelo. Hay olores Claro. también, perfumes. Ya es muy subjetivo. Claro. No hay una verdad. Sí. No, tal cual. Seba dice que hay una verdad, que hay una cosa que es así. Ujú. Solo va a creer. Ah, bueno. Sí. No, así que esta persona respondería eso, que quizás sí, pero no sé si responsabilizaría de todo a las redes sociales. Ok. Sí creo que es verdad que, digamos, hay como un sobreuso del WhatsApp, del chat, me parece, en el cortejo, en el levante. Juli. ¿Me explico a lo que voy? Como una cosa muy de por ahí estás 3 días chateando. Ya está, arregla el día, hermano, ¿viste? avanzá. Che, nos vemos el viernes. Pero a puede las ser que a algunas 5. personas les guste eso nada más. Sin duda. Lo que pasa que también puede ser que otra vez, por la pandemia, ¿verdad? Con mucho de eso también te vas conformando. Te arreglabas con eso. Si estás en tu casa y decís, bueno, por ahí hay fiaca también, por más que tengas ganas de hacer cosas y no arranques. Bueno, yo creo que mucha gente en las aplicaciones solamente quiere hablar. No Claro. quiere concretar algo. Claro. O las veces que yo he tenido las aplicaciones, era personas con las que era, dale, hace un mes que estamos hablando. Ya me dijiste que vivís no sé, Ya me vivimos en el contaste mismo todo, barrio. claro. Viste, como, y hola, ¿y cómo estás? ¿Y cómo dormiste? ¿Y la gente quiere hablar.
Claro. No está mal, no hay gente, perfecto, siempre va a haber alguien. Pero es lindo hablar de esto también, porque Sí. muchas son actividades como íntimas, ¿no? Que la gente no comparte con nadie. Entonces está bueno. O volvemos a la pregunta volcarla. inicial, la que decías de Griselda Siciliani. Si uno pudiera decir para qué está, qué búsqueda tiene. Mira, tengo muchas ganas de hablar. Después si pinta Claro. que nos vemos. Pero tal vez es aburrido eso también, ¿no? También es Decirle a otra aburrido. persona, tengo ganas de esto. Es Sí. como definirlo. Y pierde un poco la curiosidad de qué Claro. buscará la otra persona, qué Claro. buscará. Ya no querés sorprenderlo, porque ¿para qué lo voy a sorprender si ya me dijo lo que quiere? ¿No? Por ahí Una mierda la vida. Sí, la comunicación. Sí. Hola. Insiste. Hola chicos, hola Sol, ¿cómo andan? Acá. Bueno, mi consulta es la siguiente. ¿Es real que las pastillas anticonceptivas reducen las ganas? Porque yo en pareja me está pasando y no sé si soy yo o qué ocurre, porque cuando pasa la paso súper bien, pero me cuesta mucho la pelea interna de decir quiero, tengo ganas y no sé si son las pastillas o qué. Quería saber si ese mito es real. Gracias. Buena pregunta. Siempre quiero aclarar, Sol es médica, ¿eh? Claro. Sí, Recibida de la aclaremos UBA. yo. Sí. Está buena esta pregunta y saltamos de un tema al otro, muy interesante. Pero bueno, hablamos de la libido, de ese apetito sexual que nombramos la otra vez. Sí, no es un mito, digamos. Sí, hay algunos comprimidos o algunos fármacos anticonceptivos tienen como efecto secundario o efecto alterno, digamos, la disminución de la libido. Pasa con muchas medicaciones, en particular todo lo que las hormonas, digamos, en general, y a veces puede suceder no solo bajar la libido, sino también incluso sequedad vaginal. Eso tampoco te da ganas de tener relaciones sexuales porque duele, porque raspa, porque hay fricción y un sinfín de otras cuestiones. Pero no es un mito. Ahora, lo que sí estaría bueno pensar es, digamos, siempre es un buen momento para plantearte si con tu pareja, digamos, si la seguís deseando, ¿no? Claro. Porque si no, siempre queda como esta cosa de, bueno, es la costumbre. Y siempre está bueno encontrar culpas externas, ¿no? Es el clima. No, Claro, perdió Vélez ayer. Claro. Sí. Son las pastillas. Bueno, quizás no, quizás es un conjunto de cosas. Si en ese caso el método anticonceptivo que estás utilizando, este efecto, digamos, no te resulta por este efecto secundario que no te agrada o disminuye tu calidad de vida sexual, bueno, hay un abanico de posibilidades. Consultá con tu médica amigue, a ver si te puedo ofrecer otra cosa. Es un motivo de cambio frecuente de método anticonceptivo. Decir, che, me baja la libido, la verdad que ¿para qué quiero el anticonceptivo? Si igual no, o sea, si no me dan ganas de hacer nada. La idea es disfrutar, ¿no? Disfrutar sin culpa, sin miedo a... Pero esto influye distinto en cada organismo, no es que a todas las mujeres que tomen esto les va a pasar. No, claro, tal cual, sí. Tiene que ver siempre con los niveles de hormonas, más los niveles de hormonas basales, ¿no? De progesterona, de estrógenos, progestágenos, iba a decir que es lo mismo. Y sí, mucho también de cuáles son tus expectativas, ¿no? Con respecto a la libido. Porque si vos sos una persona que tiene relaciones sexuales 3 veces por día, y bueno... No me da el physique tu rol. Que tuviera ganas, no me da el tiempo. Una cosa es eso y otra cosa es una Y persona la recuperación, además, ¿no, Nachito? Sí. Y otra cosa es una persona que por ahí se siente cómoda teniendo relaciones una vez cada 15 días con su pareja estable y no va a tener ningún problema con que le baje la libido, digamos, como que no lo siente como un problema. Claro. Digo, para que sea un problema hay que ver cuál es la situación. Y la Muy otra, bueno, porque sí. hablar es gratis, Dale. puede haber un destiempo en la pareja. Sin duda. Una parte tiene ganas, la otra no. Sin dudas. Un quilombo eso también. Y siempre hay que conversarlo y no hacer algo como de esto de estar en pareja y decir, bueno, vivo con esta persona, ¿cómo le voy a...? Si le digo que no, que entonces, Claro. bueno, y al final terminás estando ahí como una estatua o mordiendo una almohada porque no tenías ganas, porque no te calienta, porque no sé qué, y no es justo ni para uno ni para la otra persona, me parece que la comunicación es la base de cualquier relación. Qué clarito lo dice, ¿eh? Sí. ¿Por qué no estudiaste medicina, Seba? ¿Y a vos qué te parece, Sí, Jirafa? tenés razón, Sí. no te va. ¿A vos qué te No, parece? es verdad. Poco Pero esto no porque- me lo digo. No puedes enchufar el cargador Claro. abajo de la mesa. Tenés razón, Muy tenés generoso razón. con la sociedad también. A ver, hola. La pregunta para hacer es la siguiente. Estuve haciendo un tratamiento para la piel que llevó a que tenga muy poco líbido sexual y me castigué mucho durante mucho tiempo creyendo que me sucedía por suceder Pobre. hasta que me enteré que era esa pastilla. Y mi pregunta es ¿por qué nos castigamos tanto si de todos modos en algún momento podría pasar eso y no por una medicación? No entendí la pregunta, perdón. No, ¿Por qué nos ella- castigamos tantos? Claro, ella dice por qué se tiene que sentir culpable. no entiendo tener yo, ganas. De no tener ganas. Bueno.
Sí. Bueno, más allá de la pastilla. Claro, sí. Excelente pregunta, ahora que la entiendo. Y estudié medicina y no entendí la pregunta. No, pero es que forma parte también de los mandatos de la feminidad, ¿no? La feminidad siempre tiene que estar disponible, siempre está para ser penetrada, siempre tiene que estar... Pero los varones también tenemos que tener ganas siempre, ¿eh? Sí, total, estoy de acuerdo, es si verdad. no le diste, ¿cómo no le diste? Punto. Es una demanda... Sí. ¿Dormiste? Sí, dormiste. Se dicen así. Es hay una demanda, uno siempre está tratando de dejar conforme a la sociedad, ¿no? Como, bueno, sí, soy la persona que esperan. Entonces, soy en un momento ya te olvidás si tenía ganas, no tenía ganas, si te gusta. Totalmente. Yo, por suerte, no era así. Mis amigos eran así. Obvio. Sí. Yo siempre, viste, entendí todo. Sí, no me pero imagino. no sé lo que eran mis amigos. No te das Pero, idea. pero es interesante también cuestionarse esto de, bueno, ¿por qué soy yo la que me tengo que sentir mal si en realidad es el mundo el que me enseña o me obliga a sentir o hay un mandato de cómo me tengo que sentir o cómo tengo que gozar o cómo tengo que disfrutar o qué tengo que desear? Digo, todo eso estamos en una etapa histórica en la que estamos redefiniendo prácticamente todo. Es muy difícil, no podemos estar en la corrección política tampoco de cada detalle, ¿no? Si no, no se puede sostener el cambio. Pero sí está bueno hacerse esa pregunta, ¿no? Como, bueno, ¿por qué me tengo que sentir culpable? No tengo ganas. Es como, si es como el apetito. A veces quiero comerme una hamburguesa y a veces no tengo Pero eso te lo tenés que ganas. decir a vos primero, no porque alguien te lo vaya a cuestionar. Total. Hay que sentirlo. Total. Y esto ya es opinión. Sí. ¿Pensás que una pareja puede sobrevivir sin sexo? Sí, de hecho existe, digamos, dentro de la asexualidad, dentro del espectro, existe la asexualidad, que si mal no recuerdo, si no corríjanme, es la romántica, creo que se Nosotros llama así. no te vamos a corregir. No, bueno, acá podés decir cualquier cosa. Sí, acá no. La de USNI, Sí, que es lo que dice. Y te vamos a creer. Sí. No. Bueno, no, y pueden, y son parejas y se sienten, están muy enamorados, muy enamoradas, y está todo bien, pero no tienen relaciones sexuales, digamos, el amor no les pasa por ese costado de la carne y está bien también. Claro. ¿Cuántas hay un montón? No vamos a mentirnos, vamos a decir, ¿cuántas parejas hay que por ahí están re bien, salen a comer todo y hace por ahí 2 años que no hacen Nachito. nada? Pero ninguna duda. O sea, por ahí y no lo hablan y está todo bien, como que bueno. ¿Es raro que no lo hablen? ¿Que no lo hablen en público? No, entre ellos. Ah. Y es raro que Sí. no lo hablen entre ellos. Y si es un acuerdo, claro. Claro. Pero si no, Por ahí se hacen los giles. sotas. que ninguno de los dos necesite. Hay mosquitos Sí, circunstanciales, sí. se pone muy Pero nervioso. no, hay una polémica Le muy hace fuerte. masajitos. Tocaste un tema muy... Ve un mosquito y le hace así. Ahí está. Bien. La mano, mostrá el cadáver. Bien, Ahí Seba. está. Esto pasó, esto lo hice por mi compañera. Pero Yo amo la vida, me no, siento. lo haces también por Sol, que le va a picar los tobillos. Yo le quiero decir... Amo la vida, dale. Corona la dengue. roncha. Con La corona roncha. dengue. Y si un fiscal quiere actuar de oficio, que actúe. Eso quiero Por el decir. amor de Dios. Después de la tanda, ¿quién tiene más seguidores en Instagram? Aquí en Vuelta y Media. Pockets of resistance tonight. If not, I want you to join in. Just put your hands together like this, yeah. Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby. Some people call me the space cowboy, and some people call me the gangster of love. Yeah, and some people walking around calling me Maurice. 'Cause I speak of the pompatus of love. Oh, yeah. Have no fear, my dear. People talk about me, baby. Talk about me bad, too. They say I'm doing you wrong, doing you wrong, doing you wrong. Well, don't let that worry you, baby. Oh, baby, bubble. 'Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. And I want you to know, baby, 'cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner.
then. Yeah, then. Yeah. The Joker is one. People keep talking about me like a low-down dog, like a low-life dog. They say I'm doing you wrong, doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you know, don't you worry about a thing, pretty mama. Because I'm right here, right here, right here, singing all along. Yeah, baby. You're the cutest thing I ever did see. And I really love your peaches. Woman, come shake for me. Shake it. Lovey, 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 dovey all the time. So, dance on over here, mama, and let's have a good time. That's what I'm talking about. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play the music in the sun. Yeah, baby. I'm a joker, I'm a smoker, and I'm a for shizzle dizzle, my nizzle fizzle dizzle. Watch out now. Escuchamos a Fatboy Slim con The Joker. En vuelta y media, sabés que la crema Dr. Selvi te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada de generación en generación para el cuidado de papaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selvi, ayudándote a cuidar a los que amás. Dr. Selvi, siempre con vos. Recién es martes, el peor día tal vez. Compartimos cada momento de Urbana Play 104.3. Nos ves, nos escuchás. Somos radio. Radio. En todos los formatos. ¡Upa! ¡Opa! ¡Ipa roja! El sabroso amargor de una cerveza en copa. De Mendoza con cariño. ¿Se le antoja? Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. TCL te presenta su smartphone 20 SE con 4 cámaras, almacenamiento de 128 o 256 GB y su pantalla HD de 6.8 pulgadas con tecnología Next Vision. Encontralo en www.tcl.com.ar. Pasó en Urbana Play 104.3. Todo pasa. Bernard Fowler. The biggest audience I've ever played for was with the Rolling Stones in Brazil, Rio de Janeiro, to 1.5 million people. La audiencia más grande ante la que tocó fue con los Stones en Río de Janeiro, 1,5 millones de personas. When the Rolling Stones played River Plate, that had the energy of 2 million people. ¡Vamos! ¡Vamos! Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes, 13 a 17. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. ¡Compre, compre! Cerveza Andes Origen, la más famosa y rica de Mendoza. Dese un gustito. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En la promo Set de Ganar hay 50.000 pesos por día. Nestlé Pureza Vital, Eco de los Andes y Glaciar se unen para hidratarte y saciar tu Set de Ganar. Ingresá en www.setdeganar.ar. Sumate ahora a la promo Set de Ganar y participa por 50.000 pesos todos los días. Promoción sin obligación de compra, válida para Argentina. Excepto en Neuquén, Rionegro, Salta y Tierra del Fuego. Desde el 14 del 3 del 2022 hasta el 13 del 5 del 2022. Bases y condiciones en www.setdeganar.ar. Rubén Rada regresa a Buenos Aires para presentar A la Vuelta de Japón, las canciones de su historia y adelantos de su nuevo álbum, Candombe, con la ayudita de mis amigos. 6 de mayo, Teatro Ópera Orbis. A la venta en Ticketek. Produce 300.
¡Compre, compre! Cerveza Andes Origen, la más famosa y rica de Mendoza. Dese un gustito. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play anuncia. Give it up for Dua Lipa. Vuelve Dua Lipa. 13 y 14 de septiembre 2022. Hipódromo de Palermo. Don't show up, don't come out. Dua Lipa. Gira latinoamericana. Future Nostalgia. Urbana Play 104.3. You got me in love again. Radio Oficial. Produce DF Entertainment. Seguro pensás, otra publicidad, qué pesados. Pero nosotros somos livianos, porque somos Michelob Ultra, la primera cerveza baja en calorías de Argentina. Para los que entrenan, pero no se quieren perder de nada. Michelob Ultra. It's only worth it if you enjoy it. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si tenés personal en tu celu o te pasás, suma internet en tu casa y completa tu conexión total por 1.990 pesos por mes. Llama al 0800-199-0200 y conectate de día y de noche con todo lo que querés. Personal. Promoción nacional válida del 21 del 3 2022 al 30 del 4 del 2022. Para más información consulta en personal.com.ar. Telecom Argentina Asia General Horno 690 Cava. Cui 30 63 94 53 73 8. Andes Origen le pide un momento de atención y le recuerda que darse un gustito es beber con moderación. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Somos Urbana Play. Nos ves y nos escuchás en nuestro canal de YouTube. Suscríbete Activa las notificaciones y recibí todas las novedades. Estás volviendo a casa y se viene esa charla que están postergando hace tiempo. No pienses en eso ahora. Escucha Vuelta y Media. 8:20 de la noche en la República Argentina. Señoras y señores, el juego del momento, el que todo el mundo estaba esperando. ¿Quién tiene más seguidores en Instagram? Regalamos tickets para ver a Pablo Fábregas en el Paseo La Plaza Inestable. Y el 21 de mayo voy a estar en Mendoza, Jirafa. Y no, vamos a hacer programa. No, es sábado. ¿Vas a traer vinos? Sábado, vos tenés tengo punto caramelo. Punto bueno, caramelo. Traete unos tintillos. Dale, y si encuentro algo de Navidad también. Sí, ¿Está bien? seguro. Decimos buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién? Insiste. Insisto, buenas tardes, buenas noches, ¿quién? Hola. ¿Sí quién habla? Rosario. Bienvenida, Rosario, en Mendoza, qué lástima. ¿Qué día cumplís años? El mismo día que Juli, 5 de El marzo. 5 de marzo, ya lo A ver, tenemos. ya lo tenemos. Rosario. Bien, te tenemos ya anotada. Vamos a buscar al segundo o a la segunda participante. Buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién? Hola. ¿Sí quién habla? Vale. ¿Male o Vale? Valeria. Valeria. Vale, ¿qué día cumplís años? 17 de enero. 17. Cerquita de Fernando. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Hizo de Seba. Vale, esperanos en línea, por favor. Vamos al Dale. tercero o a la tercera participante. Buenas ¿Estás bien, tardes, hoy? noche, ¿quién? Estoy re... Hola, ¿cómo va? Pablo. Pablo, ¿qué día, Pablo? 13 de diciembre. El Ay, qué 13 linda de diciembre. fecha. ¡No lo tenemos! Y es de Jirafa. Vamos todavía. Vamos entonces a jugar Rosario, Vale, Pablo. Empieza Rosario, si fracasa sigue Vale, si fracasa sigue Pablo. Son preguntas. No me ponga nervioso. Yo no me voy a poner nervioso. Ustedes no se pongan Vos tenés nerviosos. que saber que para que alguien gane tiene que ser que Seguro. dos van a perder, entonces no tenés que gritar por eso. Está Sol despeinada acá. Quiero Ah. tener como la... tranquilo, yo estoy tranquilo. Esto es un 100%. juego. ¿Empezamos? Sí, claro. Rosario, ¿empezamos? Dale. ¿Quién tiene más seguidores en Instagram? ¿Miguel Granados o Darío Barassi? Miguel Granado. Va, ya empezamos para el orto, pero tranquilo. Sí. Miguel tiene 1.400.000, Barassi 3.900.000. Pasamos a Valeria. Valeria, ¿quién sigue a más Sí. gente? ¿Miguel Granados o Darío Barassi? Darío Barassi. Carajo. Tranquilo, Seu, respira. Estoy tranquilo. Darío Barassi 1.200, Miguel 1.493. Y tratá de no golpear la mesa, ¿dale? Ok, Pablo, ¿quién tiene solo una historia destacada y desde un chivo? ¿Miguel Granados o Darío Barassi? Darío Barassi. Miguel Granados. Tranquilo, respira. Pienso cuando Atlanta estaba en la A. No, está bien, pero quiero jugar bien. Está jugando. Rosario, segunda oportunidad, por favor. Presta atención, Rosario. ¿Quién subió un video con un filtro del Rey León donde él es Simba? ¿Miguel Granados o Darío Barassi? Darío Barassi. ¡Correcto! ¡Vamos! todavía. ¡Vamos! Rosario, María Carámbula le comentó la foto con su hija a uno de los dos. ¿A quién? ¿A Miguel Granados o a Darío Barassi?
A Miguel Granados. Correcto, Rosario, vamos. ¿Quién promocionó la serie The Good Doctor en su feed de Instagram? ¿Miguel Granados o Darío Barassi? Miguel Granados. No, ¿qué contestás vos, boludo? No, ¿ves cómo se pone? A mí me avergüenza. ¡Porro! Como doctora te pregunto, no es normal lo que le está pasando. Es para No es normal, lo tiene que contestar él y se mete. Es para una interconsulta, es para... habría que acá. chequear. Cámara Volvamos Gesell, a Rosario. cámara Valeria, perdón. Valeria, ¿quién promocionó la serie The Good Doctor en su feed? ¿Miguel Granados o Darío Barassi? Miguel Granados. ¡Correcto! Valeria, ¿quién subió una foto con un rollo de cocina y puso La vida de rico? ¿Miguel Granados o Darío Barassi? Miguel Granados. No, Darío Barassi. Ahora sí, Pablo. Ahora tenés que... ¿Estás atento, Pablo? Muchísima vergüenza. Ahora sí, sí. Muchísima vergüenza. Coincido con vos, Jirafa. ¿Quién tiene más publicaciones? ¿Miguel Granados o Darío Barassi? Miguel Granados. No, Darío Barassi. Entonces, en lugar de contestar cuando no te corresponde, contestá bien cuando te corresponde. No entiendo. Rosario, Sí. ya estoy de mal humor. Yo venía bien hoy, ¿eh? Tranquila, ¿Quién subió una historia hoy y puso volver a casa hasta mañana? Miguel Granados o Darío Barassi. Darío Barassi. Correcto. Rosario, ¿quién sigue a Nacho Girón? Miguel Granados o Darío Barassi. Estás escupiendo, se va. Miguel Granados. No, Darío Barassi. Me sacan. Tranquilo. Valeria, ¿quién subió una foto con su pareja en una pileta y puso al pie de foto la orca y la sirena? ¿Quién lo puso? Miguel Granados o Darío Barassi, Valeria. Darío Barassi. No, Miguel Granados, Valeria. Pablo, tenés que contestar vos, Pablo, ahora, ¿eh? Dale. No me digas dale. ¿Quién subió una foto con toda su familia y Dalia Goodman le puso like? Miguel Granados o Darío Barassi. Darío Barassi. ¡Correcto! Pablo, ¿quién declaró en Instagram que cuando más desconocía la marca de chisitos, más prestigiosos son? ¿Miguel Granados o Darío Barassi? Granados. ¡Correcto! Pablo, ¿quién subió una foto de cuando era niño y puso si fuiste niño gordillo te pasaba esto con los pantalones sí o sí? ¿Miguel Granados o Darío Barassi? Barassi. ¡Correcto, gordofóbico! ¡Ey! Última, si contestás bien ganás. ¿Entendés lo que te digo? Si contestás bien ganás. Pero no lo tenés que retar Dale. por eso, alentalo. Pero me sacan estos pibes. Si contesta mal ganás vos, Rosario. No, gana Valeria, perdón. ¿Entendés? No, ¿Pero qué? contesté un montón bien. Pero este juego es así. Pablo, escuchá atentamente. Dale. ¿Quién subió la foto de una receta médica que dice paciente con resaca, indico reposo por 48 horas? ¿Quién subió esta receta? ¿Miguel Granados o Darío? ¡Pará! ¿Miguel Granados o Darío Barassi? Miguel Granados. ¡No! ¡No! Un no grande como tu fracaso, Pablo. Y se ríe, ahí tenés al país. A mí me avergüenza. A mí también. Quiero que A mí hagamos también. una reunión de producción y que este juego no lo hagamos más. Ganó Valeria, que solo contestó una bien. Pablo Rosario ¡Valeria! Muy bien, Valeria. vas a ir a ver a Pablo Fabra. ¿Estás conforme ahora, Valeria? No se lo digas Sí, así. toda la vida tuve mucha suerte. ¿Por qué tuviste mucha suerte en toda la vida? A ver. Porque me he ganado cosas en los casinos, porque me he ganado el sorteo, porque yo sí tengo mucha suerte. ¿Qué te ganaste, por ejemplo? Por ejemplo, estaba en Las Vegas y puse una monedita de 25 centavos y me cayeron 1000 monedas y tuve $200 en un minuto. Le Así saco el me premio a pasa Valeria. siempre. Le saco el premio. No, No, tiene $200 que pague la entrada. No, ya lo gastó. Seba, Rosario y Pablo están muertos de hambre. Ya lo gastó, ya lo gastó. Valeria, un beso grande. Muy bueno un el beso, programa. gracias. Rosario, gracias. lo lamento. Seba, Sí. tengo tanta mala suerte yo que ayer me bañé en sal gruesa. Ajá. ¿Por qué? Ah, porque Por la mala sal, suerte que por las- tengo para sacarme qué la lento que mufa. estaba. Ah. Bueno, ¿estás en Mendoza? No, ¿En Buenos Aires? en Buenos Aires. Porteña, egocéntrica. Te regala entrada para ir a la vie. Bien. No, porteña no. No, Pero bonaerense. Pablo, Bonaerense. lo lamento, un abrazo grande. Bueno, un abrazo. Gracias. Muy bueno el programa. Puedes tratar así la bien. La verdad que me sacan, me sacan. No, me- no, bueno, yo que te pongan. No voy a hacer más. Que te No, no voy a pongan. hacer Un día te van a poner. No, Nunca lo vi cierto. así. No, No, no. pero te Seba. sacan. No me imagino. Se va, te hablan. Sí, decime. ¿puedo dejar ¿Qué? Instagram de mi emprendimiento? ¿Qué? Decime, arroba Que cante Miley, ¿eh? Cuadritos Bache. cuadritos Con H. B larga. Perfecto. Dale.
nos escuchás. Shinobi, Nobi, Nobili. Shinobi, Nobi, Nobili. Shinobi, Nobi, Nobili. Cuando te sientas cansado de hacer dobles de palomita, acá Vuelta y Media te invita a que abras otro costado. Tal vez seas buen columnista y no lo sabes. Olvídate. Tal vez te guste cortar mensajes y lo ignoras. Así que si nos escuchás, Shinobi, Nobi, Nobili. Shinobi, Nobi, Nobili. Shinobi, Nobi, Nobili. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. ¡Upa! ¡Opa! ¡Ipa roja! El sabroso amargor de una cerveza en copa. De Mendoza con cariño. ¿Se le antoja? Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ahora podés organizar y producir tus eventos con Valmedia. Alquiler de pantallas LED, consolas de juegos, proyectores, acciones promocionales, acreditación y control de accesos. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Valmedia, todo para producción de eventos. valmedia.com.ar. En la Cardeus, disfruta de hasta un 50% de descuento, 18 cuotas y envío gratis. Y además, con tu compra, colaborás para renovar los sueños de los chicos que se atienden en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Andes Origen le pide un momento de atención y le recuerda que darse un gustito es beber con moderación. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play presenta Liam Gallagher. Vuelve a la Argentina. Buenos Aires, I gotta tell you, man, you're the best fucking crowd in the universe. 10 de noviembre. Movistar Arena. El artista británico, ícono del rock de los 90. Llega con su gira mundial, Come On You Know. Liam Gallagher en Argentina. 10 de noviembre, Movistar Arena. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos. El asado del domingo es la compra familiar. Llevas de todo en Vital. Vital. Ahora sí disfrutas Vital. Siempre Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. En la promo Set de Ganar hay 50.000 pesos por día. Nestlé Pureza Vital, Eco de los Andes y Glaciar se unen para hidratarte y saciar tu Set de Ganar. Ingresá en www.setdeganar.ar. Sumate ahora a la promo Set de Ganar y participa por 50.000 pesos todos los días. Promoción sin obligación de compra, válida para Argentina. Excepto en Neuquén, Río Negro, Salta y Tierra del Fuego. Desde el 14 del 3 del 2022 al 13 del 5 del 2022. Bases y condiciones en www.setdeganar.ar. En instantes, Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. Una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. Es tiempo de destapar una Miller y dejarte llevar por la buena música. It's music time. It's Miller time. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com y canal oficial Urbana Play Twitch. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Hola, ¿sabías que pagando con Modo las promos son acumulables? Tenés las promos de Modo, las de tu banco y las de tus tarjetas. Y lo mejor es que se suman. ¿Podés creer lo lindo que es? A diferencia de otras billeteras, acá si tu banco tiene una promo y Modo tiene otra, se acumulan. Más la conoces, más te gusta. Modo te suma. Descubrí cómo en modo.com.ar. ¡Compre, compre! Cerveza Andes Origen, la más famosa y rica de Mendoza. Dese un gustito. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Somos Urbana Play 104.3 y estamos en Twitch. Seguinos, activa las notificaciones y recibí todas las novedades. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Vuelta y Media, un programa de radio
Casi las 8 de la noche en la Casi las República. 8 de la noche, 8 de la noche. Bueno, te escribo, 2:30, 3, Cuando 3 y quieras, cuarto. jirafa. Faltan exactamente 8 horas para que se suba Casi Feliz 2 a la plataforma de Qué Netflix. emoción. Sí, me olvidé. No, me acuerdo. ¿La verá Lunati? Yo creo que es para el perfil de Lunati. Yo creo que sí. Me parece que Pero sí. ninguna duda. Ahí Obvio. está, Pablito, Está vamos. bien, todavía. ¿se nombra a River en algún momento? ¿Se pasa por Núñez, por el En la primera Monumental? temporada sí se nombraba Bueno. River. En la segunda me parece que no. En la segunda me parece que Yo no. la primera temporada la vi toda de corrido así en una noche de sábado. Como el presidente de la Nación. Un aplauso. Alberto Fernández. La vio. Y se están abrazando en este momento. No, está perfecto. Bien. Yo no puedo esperar al capítulo así, no puedo ser, no soy esas personas. Digo, empiezo la serie a las 7 de la tarde, 4 de la Claro. mañana, termino. Tenés que saber que tenés tiempo igual. Sí, ¿no? obviamente. Tenés que tener el- Bueno, La vi toda de viene, corrido. viene el fin de semana largo y todo eso, así que... Qué bien. Cebú. Bueno, ahí estamos. Vamos con la Ya está. previa. A diferencia del estreno del teatro que hay que ir y hacerlo, acá es como... Tranquilo. Ya está hecho. ya Bueno, está para la previa de Casi Feliz, Sí. te podés comer unas ricas pizzas de 1000 y pico. hecho. Se están agarrando a piña los jugadores de Boca contra sus rivales de No. Always El que Ready. tiene la camiseta de Sí. River, ¿qué querés? Lindas piñas recién, ¿eh? Yo sé el machismo, todo. Sí, son- obvio. ¿no? Pero son de Los ficción, varones. no se pegan de verdad. No, se pegan de verdad. ¿Es todo para la cámara? Sí. Como No, cara- no, se como están peleando. Kardashian. Pero vos decís, gente grande, ¿no? Peleando. grande. ¿Quién es? Es un juego. Es un juego. Es un Bien. show. Y la gente arengando. Por suerte la gente... La gente gritando y Por- pegue, ¿no? Por suerte Ahí. la gente está muy centrada. Sí, sí, todo. Sí, sí. Pero bueno, siempre van algunos a separar. Así. No, o entre un camión hidrante, algo tiene También, que pasar. algo. tiene que pasar. Gracias a 1000 y pico. Mil y pili. Local de pizzas a la parrilla, empanadas de colores originales, rellenos inspirados en sabores del mundo. @1000.i.pico en Instagram. Los martes son días de felicidad porque llega Don Dalmiro, los mejores sándwiches de la ciudad de Buenos Aires. Nacho y yo nos miramos y hay uno de salame y queso que deja de estar en la mesa para estar en nuestros cuerpos. Los sándwiches son democráticos, libres, republicanos, nos abrazan, nos contienen. Don Dalmiro, Rabiniani, entre Niceto y Cabrera. Soy un bohemio. Empezamos a despedirnos. Bohemio. Yo quiero Ser libre. ser libre y volar. Y volar. Mañana venimos. Mañana viene Pablo Fábregas, que hoy estuvo en Tandil y nos prometió salame y queso. Vamos Así a ver que- qué cumple. Y vino. Y vino. No vino hoy. No, No hay chistes así en casa. no hay. Quédense tranquilos. Quédense tranquilos. Querido Nacho Sosa, gracias por haber venido. Se despide con esta fabulosa frase. Gracias, la pasé bárbaro. Me voy recaliente con ganas de tomar helado. Así que. Bien. Sí, la verdad. No, llegás a casa y decís, ¿Para qué hoy? mi amor, Escúchame. Olvídate. pediste medio kilo de helado. Hoy pedimos. Bien, gracias en los controles a Germán Tedeschini, a Garba Garbarino y un equipo fantástico que trabaja por este programa y por esta radio. Multiplataforma. Multiplataforma. Guido Coralo, sex symbol, productor, buen chabón. Rengo se despide de esta manera. Hoy hice el cálculo y si todo sale bien, en la primera quincena de febrero vuelvo a jugar al fútbol. Entonces ya tengo, es como que tengo una zanahoria por delante. Ay, mi cielo, es un no. optimista del gol. Como Palermo. Justo tiene tatuada la zanahoria. Mirá. Yo quiero. Objetivo, una Vamos meta, todavía. un objetivo. Ser libre. ¿Y qué? Y volar. Y volar. Señoras y señores, Tatiana Gisela Rose hoy abrió su corazón y nos contó que conoció al primer A su novio. casi papá. No, porque hubiera sido otra hija en realidad. Bueno, pero O sea, entiendo lo que quiero entendés decir. lo que te digo. Pero es fuerte. Era como la que es, pero tenía cosas en Miami. Claro. No sé qué No sé. convenía. No sé qué convenía. Así se despide Tati Rose. Me pone un poco triste saber que la segunda temporada de Casi Feliz no la voy a poder ver con Ima. Ay, Seba se para, te hago los captions y la va a abrazar a Tati. Para mí tenés que llamar a alguien, Tati. Al cura que te gustaba, a alguien. ¿A vos te gustaba un cura? No, a ella le gustaron dos. Le contamos a Sol. Hay que contarle El novio de muchas Tati es Imanol Rodríguez, actor que está en el Hotel de los Famosos. Ah, pero no es un cura. No, pero había un, listo, estoy un cura confundida. fachero, lo fue Pero- a ver a Seba al teatro y bueno, Listo. es humano, dijo Tati. No, ¿sabes qué cura? No hay rabino tan lindo. No sé lo que era ese cura. Bien. Te vamos a ir contando muchas cosas Bien. internas de este programa. Me interesa. Cosas que a veces parece que te queremos interrumpir o que nos estamos mofando de vos Sí. y estamos boludeando al otro. No somos mala gente. No, pero somos muy boludos. Sí. Boludes. No, está bien, Eso es lo está que bien. pasa que. Tampoco somos re buena gente, pero no somos malos. No, pero hay que blanquearle la giladita, Sí, ¿viste? sí, sí. Ay, que son honestos y honestos. Estos no maduraron. Eso Claro, es lo que pasa. tiene- No como yo. Agustina Neyenrati.
pierde el auto, pierde cosas. El papá siempre le ayuda. Sí. Adelante, Agus. Me estoy yendo al festejo de los 1500 programas de LAM y tengo un poco de miedo. Porque es productora de LAM, Agus. LAM. LAM de Ángel de Brito. Sí, conozco. Bien. Hay fiesta. Y vas ahora ahí. Sí, me da miedo. Protegenos, ¿Qué puede Agus. pasar? Sí, Protegenos. tené cuidado. ¿Vas a sacar chimentos, digamos? Espero, mañana les cuento. Lleva antídoto de yarará. ¿Vas con alguien o vas sola? No, voy sola. Bien. Podés volver con alguien. ¡Se tiene fe! Ojo. Hoy pasó Ferdente por acá y hemos vivido un momento hermoso. Y Sol Despeinada, que se despide con esta frase fabulosa. Soy un bohemio. Quiero saber a quién será el próximo en poner su codo para que se lo chupe. Si lo quieren saber, si quieren saber qué próximo codo ¿Vos ya chuparé, tenés el nombre o no? lo tengo en mi cabeza. Bien. Pero no lo quiero decir. Tenés pero que tirar el se nombre verá. y si esa persona está de acuerdo y es una chupada de codo consentida. Sí, por eso. En otra Muy bien. oportunidad lo contaré. Muchas gracias. Julieta Luciana Pink se despide con esta frase. Espectacular sistema para ahorrar tiempo cuando salís del supermercado. Tantos años tuve que descubrir que era así, abrís el baúl y ponés muchas bolsas abiertas. Tenemos que venir con el changuito al estacionamiento. Sí, a ver. Abrís un montón de bolsas en el baúl del auto, como Sí. si fueran pajaritos con la boca abierta, que la mamá le va a dar. Ya en pones el todo nido. ahí. Entonces, del changuito mismo va llenando esas bolsas que van cubriendo. Y entonces, cuando llegas a tu casa, haces así y ya está Excelente todo. sistema. Entonces lo quiero compartir porque me parece una genialidad, me Excelente parece algo sistema. que tu tío Einstein seguramente Sí. ya lo habría inventado. Tío político mío. Es tío Albert político de Einstein. Seba. Sí. Así que lo quiero compartir porque la radio de servicio. Llevas un montón de bolsas y así, cual pajaritos en el nido, Excelente, jirafa. las dejas listas para que los productos estén. Fíjate que cuando, no es por tirar bronca a nadie, ¿no? Listo. Pero cuando Pablo falta, Sí. nuestras ideas son mejores. No, y el programa va armónico. Ojo, no quiero generar mal clima, ¿eh? ¿Cuánto medimos hoy? Mucho más. ¿Viste? Pero bueno, ahora lo vas a ver entender. Sí, ¿Está mañana bien? volvemos a caer. Los espero a las 4 de la mañana en Netflix. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y volveremos mañana a las 5 de la tarde. El abrazo a la distancia, chao. El programa de hoy ha terminado y sin darnos cuenta, hemos acompañado a un joven que equivocó la clave varias veces.